Oye, Marian, ¿tú te acuerdas de una de las frases más conmovedoras de los 80s? Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Odié esa película, pero es icónica de los 80 como lo fue su actor, Ajá. Pedrito Fernández. Así que, bienvenidos a Chavorrucs, el podcast. Hoy vamos a hablar sobre películas mexicanas de los 80s. Comenzamos. Saludos, Chavorrucs, bienvenidos a este podcast, a este episodio tan importante, conmovedor, lleno de muchas emociones que son las películas de los 80 en México. Y muchos churros. Y no precisamente de comer. Demasiados. Vamos a platicar sobre la experiencia que tenemos en las películas de los 80. ¿Cómo viste tú las películas en los 80s? ¿Cómo decirlo? Creo que fue un tema que descubrimos gracias al videocentro. Uh-huh. Porque era nuestro palestra donde llegábamos al videocentro y desmiénteme, estaban los pasillos, ya lo comentamos en videos anteriores, sí. Los infantiles, comedia, terror, drama, acción. Mexicanas, había la sección de mexicanas. Exacto, pero entonces tú no tenías ni, ponle, idea, y te parabas y lo que te decía la foto de la portada de la película, y luego ya si te daba mucho el coco le girabas y le leías. La sinopsis. Exactamente. Pero era así de Tin Marín de esta. Uh-huh. Esta. Y con estas cosas que se hacían en ollita, las hacíamos en ollita con mantequilla y sal, éramos felices viendo nuestras películas. No existía la salsa Valentina. Esto no existía. Nada más así. Nada más así. O si querías con azúcar o acaramelada, le ponías el azúcar. Y harta coca para la sal. Yo no tomaba mucha coca. Jugos Boing sí. Boing sí. Boing sí. O agüita o cosas así. Pero bueno, te daba chorro. Sí, te empachabas, te daba chorro. Pero bueno, hoy es un capítulo para disfrutar, hoy es un capítulo para pecar. Uh-huh. Pero ya pecamos mucho con dulces. Pero ahora sí vamos a pecar con sal y palomitas. Ahora con sal y palomitas y coca, que yo no tomo coca. Diablos, flacaman. Listo. Viva la magia de la televisión. De la edición. Sí. Yo no tomaba coca, pero el día de hoy vamos a tomar coca. Efectivamente, aquí en Valle tenemos 3 cines. Sí. Tenemos 3 cines, el Cinema 1, Cinema 2, el Cinema Royal, uh-huh. Pero además teníamos el Videocentro. ¿Cuál era motivo para ir al cine? Cuando salía una película bastante buena. O cuando te llevaban de excursión por el 30 de abril. Exactamente, o de la escuela, de la primaria también. Pero generalmente en los cines, aquí en Valle de Bravo, se colocaban películas de Los Almada, de ficheras, de Lola la Trailera. Era como que lo más, lo que se exhibía en el cine. Por eso mucha de nuestra infancia fue muy poco cine, uh-huh. Pero mucho videocentro. Uh-huh. Yo creo que nos vino a salvar videocentro. Sí. La verdad. Sí, la verdad que sí. Entonces. No de los churros, pero sí de la opción de cartelera. Sobre todo, disculpa. Eran pocos artistas. Ajá. Porque era una industria naciente. Sí. Estaba consolidada, pero a eso iba. Había mucho cine de fichera. Mucho cine de matones, mucho cine de Los Almada. Sí. Entonces, sí había una gran producción de cine en el país, pero con esos temas. Uh-huh. Fue hasta el 90 que es el denominado nuevo cine mexicano, uh-huh. Con otras películas que ya tenían presupuesto, ya tenían temáticas, pero en los 90 vamos a ver eso. Pero en el Inter, en los 80, empezaban ya a hacer ese cambio con la producción. Poco a poco, ajá. Y sobre todo, en los Estados Unidos estaba una temática naciente y con mucho peso, que era el terror. El terror. Y en México, corrígeme si estoy mal, quien se consolidó como el rey del terror fue Pedrito Fernández. Definitivamente. No. Y esas son mis películas de propuestas de nombres de películas. Vacaciones de terror, uh-huh. 1 y 2, y Pánico en la montaña. Pánico en la montaña, sí, definitivamente. Y hubo otra
que no sé si te acuerdes, se grabó aquí en Valle de Bravo. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo el nombre, por más que lo busqué, ¡Carajo! no lo encontré. Pero Según yo era Pánico en la montaña. No. Pánico en la montaña se grabó en Tlalpujagua, Michoacán. Ok. Y era Pedro Fernández, María Rebeca, Ajá. que siempre hicieron Pareja. Ujú. Y Adalberto Martínez Resortes. Eran en la triada. La mochila azul también era con ellos. Ah, que también es la niña de la mochila azul. Que era de los 70. Ajá, Pero eran los tres. exactamente. Pero este güey, con su pinche peinado que conserva a la fecha, fue el rey de las películas de terror. ¿Con cuál quieres empezar? ¿Con Pánico en la montaña? ¿Con la que se grabó aquí en Valle? ¿O con la Yo creo Vacaciones de Terror. Vacaciones de Terror. Es icónica, Es güey. que Vacaciones de Terror. Pinche muñeca. Pero fue en el cine y se promocionó como el gran estreno mexicano. No sé si te acuerdes. Sí. Que además decíamos. Trataba de encontrar una justificación para decirte, pues sí, pero no, es un churrote, güey. No, sí, pero, o sea, la promoción fue como si nos estuvieran vendiendo la máxima película mexicana. Sí, definitivamente. Y sobre todo que era cuando empezaban a hacer como las cápsulas en los comerciales que sacaban algunas escenas. De repente Pedro Fernández volando y decíamos, ¿cómo está volando? O de repente la muñeca que como veía los ojos. Era su único. Eso, güey. ¡Prim! Cada vez que hacía algo, la maldita muñeca era ¡tim! Y la música. Horrible. O la escena de Nuria Bajes que estaba embarazada y de repente el bebé se le hacía como agua. ¡Ay, sí, güey! Horrible, horrible. O Julio Alemán, que era el papá. El que de del repente carro. el del carro, que se empieza a mover y empieza a salir el humo. Sí. No, churrazo de. ¿Qué churrazo? ¿Cómo sufrimos cuando la pero vimos, güey? Por supuesto. ¿Cómo sufrimos? Por supuesto. Esa fue Vacaciones de Terror. Pánico en la montaña. Pero espérame, ¿cuál era de la 2? ¿Hubo dos? Sí. Vacaciones de Terror 1 fue cuando Pedrito Fernández andaba con la hija mayor. No de Nuria Bajes, sino de Julio Alemán. Ok. Y ellos ya tenían unos gemelos y Nuria Bajes una estaba niña. esperando un bebé. Porque recuerda que la muñeca posee a la niña. A una hija, a una niña chiquita. Sí, Y cierto. decía, pero ella no te quiere, pero tú no le caes bien. Era lo que decía la niña poseída por la muñeca. Y luego hubo Vacaciones de Terror 2, pero ya no me acuerdo qué era. No, ni siquiera me acordaba que existía la 2. Ay, ustedes escríbanos, bueno, échense el churro, Si se echaron ese churro. vale la pena, está muy chido. Ay, párenos la boca, güey. Perdón, pero no me acuerdo la 2, pero sí hubo 1 y 2. Ok, Pánico en la montaña. Pánico en la montaña. Tuvo peor de churro. Estuvo peor de churro. Era donde pero salía el monstruo del un panteón, monstruo ¿no? como blanco, mi hermano Hugo lo vio y no durmió durante meses. Lo espantó tanto que además, porque era un monstruo así como blanco, que hay una escena en donde pone la mano así como en un cristal y empieza así, track, track, track. No, esa escena lo traumó y de repente salía como colgado volando, porque se supone que la trama que Pedro Fernández, María Rebeca y Resortes van a una mina a buscar oro y todo eso. Entonces, por medio empieza a salir este tipo y por medio de un talismán, empieza a conjurar y a tener todas estas cuestiones. Así que fue bien interesante Vacaciones de Terror. No, Pánico en la montaña. Digo, Pánico en la montaña, perdón, Pánico en la montaña. Hubo otra película, bueno, hubo 2 más, de Pedro Fernández. Otra que se grabó aquí en Valle de Bravo. Tenemos 6 o 7 años. En la calle donde vivimos se encuentra la antigua comandancia de policía. Ya encontré cómo se llama esa. ¿Cómo se llama? Trampa infernal. Trampa infernal. Trampa infernal, que fue increíble porque eran las 3, 4 de la mañana y de repente se escuchaban gritos. Mis papás se despertaban y dijeron, ¿qué está pasando? Desde el balcón de la casa de mi abuelita donde vivíamos, vimos que estaban grabando. Nos dijeron, no, estamos grabando. Eran, y fueron como 4 noches esa misma escena. Que se trataba que en las escaleras de Palacio Antiguo, hay que poner una foto. Vamos a poner una foto de las escaleras. Se trataba, creo que a Erika Buenfil. No, Andrea Legarreta. El monstruo le apretaba la cabeza contra los barrotes. Así, y salía la máscara o el maniquí. Así saliéndole sangre y se veía efectos especiales chafísimos. Sí,
Y a otro porque según estaban en la cárcel, estaba la cárcel y la primera muerte que fue, no me acuerdo el actor cómo se llama, que era joven, estaba acostado y de repente empieza y ¡prá! Le sale la mano, le sale la mano por el abdomen. Pero le explota el estómago, ajá, sí. Así. Y es cuando también sale ahí María Rebeca, que también la matan. Me acuerdo cuando Garreta la matan así. Estaba esa película que empezaron los gritos, también nos paramos como locos y Ofelia le dijo a mi mamá, porque se estaba quedando Ofelia aquí, le dijo, tranquila Pati, es una película. Obviamente ella con toda la experiencia. Y mi mamá, no, Ofe, ¿cómo crees? Y esos son unos gritos de terror que nos... Obviamente cuando nos asomamos estaba, como dices, los camiones de producción, la planta de luz, los actores, estaban filmando una película. Pero como era un pueblo tan tranquilo, el que se oía era un... ¡Ah! Sí, no, se oía en todo el pueblo. En todo, sí, no, y fueron, esa escena fue 4 noches seguidas. Ay, no. Ya después también estuvo la iglesia de Santa María porque se trataba de una posesión demoníaca, esa de trampa infernal. Y él salía un cura y también se abría la puerta de la iglesia y si pueden búsquenla en YouTube, Trampa Infernal, y se grabó aquí en Valle y fue otro churrazo de Pedrito Fernández en cuanto a terror. Hubo otra película también que se hizo con Edith González, Charlie Valentino, Eso se filmó Mauri. en Ixtapan del Oro, no sé qué. No recuerdo cómo se llamaba Charlie tampoco. Valentino salía en todas las pinches películas. Sí, un actor gordito que falleció muy joven. Que salía en Super Vacaciones. Salía en Super Vacaciones y era cómico. Entonces en esa película no era de terror, sino más bien como de un asesino serial, un Mike Myers, así como un Viernes 13. Ok. Entonces salía y empezaba a matar a todos, y así mató a Toño Mauri, mató a Charlie Valentino, mató a todos, nada más sobrevivieron Pedro Fernández y Edith González. Que eran novios. Eran novios y fueron los únicos sobrevivientes. Entonces fue la era de Pedrito Fernández en ese tipo de películas de terror. Antes cuando estaba niño, yo aquí estaba viendo, es que no sé si estoy en lo correcto, la de Mamá Soy Paquito fue en el 83. Sí, más o menos. En el 83 nosotros la vimos como en el 86, 87. Aproximadamente, en la cual un niño pobre queda huérfano porque muere su mamá. De cáncer. Y se va a vivir con su papá, que era un señor súper millonario, rico, que nunca lo registró, nunca lo quiso. Y ya después, la ahora esposa del papá, era Frank Moro, precisamente el papá de Pedrito Fernández. Sí, cierto. Era quien lo acoge y todo eso. La mamá que se murió era Blanca Guerra. Y él estaba muy acostumbrado a convivir con Adalberto Martínez Resortes, que era un pepenador de la colonia donde vivían y que lo quería muchísimo. Sí. Y entonces todo el tiempo el niño estuvo reacio de vivir con el papá porque extrañaba a Resortes, ¿no? Y pues lo bonito de esa película, era una película muy triste. Sí. Muy deprimente. Sí. O sea, ¿para qué? Muy Remy. Nos las llevaron a ver de regalo del Día del Niño repito, 87, 88. La primaria. ¿Qué pedo, maestra? O sea, que traía en la cabeza para llevarnos a ver eso, madre, tan triste. Mi mamá organizaba esos viajes, así que... Uy, pero ¿quién escogió la cartelera? Era para salir con las galletas animalitos en la avena. O sea, sí era muy deprimente. Pero sí, fue icónica esa pinche película y la frase. Mamá, soy Paquito, te prometo no haré travesuras. Porque salió hasta la canción. Estaba el niño cantándole a su mamá en la tumba, llorando, sí. Y esa era su promesa con tal de que la mamá se reviviera. Sí, que no haría travesura. Un drama. Ay, sí está triste, güey. Sí, no, pues sí. Y después viene también una participación con Lucero. Bueno, viene con María Rebeca en La Niña de la Mochila Azul. Pero eso ya había sido en los 70, En los 70, ¿no? Tienes razón. Y con Lucero viene la de Coqueta. Me gusta tu mirada, que ya eran adolescentes. Ya eran adolescentes y se le muere Lucero en la película. Leucemia. ¡Mi pierna! Ah, no, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de esa. No sabía si empezar con esa frase o con la de Pedro Fernández. Elegí la de Pedro Fernández. Qué mal actor eres, Luis Miguel. Qué bonito cantas. Y Coqueta, pues bueno, fue como una película juvenil, pero pues sí se le muere Lucero de leucemia y tiene que seguir adelante. También otro drama. Otro drama. Dejamos el ciclo de Pedro Fernández. Ya hicimos un review. Vamos ahora con Luis Miguel. Ay, repito, qué guapo eres, qué buen cantante. Nunca más. La película me encanta porque además en la serie de Netflix salen las escenas de mi pierna. ¿Y qué dice? Que lo obligaron. Ajá. O sea, pobre güey, sí. Lo obligaron a esa y a la de Lucero, donde salen de enamorados. Fiebre de amor.
Qué horror que te obliguen a hacer algo que tú no quieres. El 99% de la familia mexicana así es. Sí. Entonces, primero, bueno, estaba niño que pierde su pierna en un accidente de moto. Ah, cuando andaba de principito. Porque además su papá era Gonzalo Vega. Sí. Y su mamá, pues bueno, salían las fotos de su mamá, Se había muerto. Bastieri. También qué feo, ¿no? O sea, que en la vida real traigas esa cosa Todavía no se moría su mamá. años antes de que pasara. Ah, sí, yo dije, todavía no se moría su mamá. Años Era- antes de karma, o Ajá. cómo se puede decir. Pues bueno, situaciones de la vida. Ay, qué horror. Y sale él y que canta y al final pues no tiene su pierna, se la cortan y después le ponen la prótesis y que tiene que caminar y al final sale triunfante y todo Oye, eso. güey, que la caída de moto, qué churra está. Como muchas cosas. No. Como En muchas verdad, cosas. qué malo fue el cine de los 80 en términos de efectos especiales. Malísimos. Sale, se graba la última película de Mario Moreno Cantinflas. En el El 82. Barrendero. El Barrendero. Tú y yo nos chutamos todas Todo. las series de películas. Cuando yo conocí a Mario Moreno y ¿Nova? que me dijo, es que yo soy fulanito tal, mi papá es tal, lo conoces, y yo, ta, casi se va de espaldas y me dijo, te voy a conseguir un autógrafo de mi papá, no puede ser, sobre todo por la edad. Ajá. ¿Por qué fuimos tan fans de Cantinflas? Te lo voy a decir, por parte de mi mamá, mi abuelito Fortunato era amante de Cantinflas, o sea, consumía muchísimo Cantinflas. Ok. Mi abuelo Fortu era quien nos inculcó el amor por Cantinflas. Y por leer. Todas las películas. Y por leer. Por leer. Por leer, pero las películas de Cantinflas era cada que íbamos a Ixtlahuaca a verlos, chutarnos por lo menos una película de Cantinflas. No he visto de toda su larga, no he visto como 3 o 4 nada más, pero todas me las chuté. Creo que nos faltan las primeras, con la del torero. Sí la vi, que era Águila o Sol. Oye, ¿no? Águila o Sol. A Volar Joven. A mi abuelo le encantaba Volar Joven. Sí, era su película era un pobre favorita. pendejo que se queda en el cielo como 2 días. Mi película favorita, porque además mi tío el padre, la del Padrecito. Sí. El Padrecito creo que es de las máximas. Y apenas la estaba viendo. Pero qué buenas películas. Ah, sí, claro. O sea, a la fecha tú las ves Sí, y te ríes. sí. O sea, te ríes. Y si ustedes como nueva generación dicen, ay, qué huevas de película, no, encuéntrenle el sabor a la vida desde lo más simple. Porque esa es la esencia de la vida. El disfrutar y Definitivamente. lo más simple. Y él era genial haciendo eso. Entonces El Barrendero fue la última película que hizo en el 82 Con María Sorte. con María Sorté. Y también nos llevaron a verla. Y una antes fue El Conserje. Con Sergio en Condominio. Ajá, también. No me acuerdo bueno, sí me acuerdo de la película, no me acuerdo cuándo se hizo, pero sí tengo muy presente que la última fue El Barrendero en los 80. Y nos tocó y nos gustaba. Ah, sí, por Nos supuesto. gustaba, ¿cómo no? Viene otra actriz que también fue icónica en los 80, desde los 70s, pero se consagró en los 80s, la India María. No. Yo sí, No. fan de ni Chana ni Juana, No. ni de aquí ni de allá, Era la misma cartelera que nos llevaban a ver en la y escuela. el Coyote Emplumado. No. Esas, sobre todo el Coyote Emplumado, creo que es de mis favoritas. Ya en los 90 salió la de la señora presidenta, que también amo esa película. Amo a la India María. Chisme actual, que es la mamá de la ex vocalista de Belanova. De Denise, se dice. Y no, ella se dijo ella dice. que sí, mano. Sí, y sí, las sí. pones y sí se parece. A ver, Chapoy. Ay, Sí, qué sí. cosa. Chisme La dio en truculento. adopción. Chisme truculento. Y luego creo que era Hija. familiar, hermana, prima de Raúl Velasco. Hija de Raúl Velasco y de María Elena Velasco. Es lo Pero que se ellos dice. eran parientes. ¿Quién? Raúl Velasco y María Elena Velasco eran primos. ¿Ah, sí? Sí, rey. Entonces está mal mi chisme. No me hagan caso, no es el canal para esto. Ay, no, pero Estoy sí bien escríbanle desinformado. porque sí está bien chido el chisme. Después de Coqueta, pues ya, estuvo eso, El Barrendero. Ujú. Yo sí, discúlpeme, yo como venía de Chispita, ver Escápate conmigo de Lucero era increíble. La calle gorda Lucero. Escápate conmigo, que fue en el 88. Y Mijares peor. Ay, no, a mí me encanta, porque ahí salió Ortiz de Pinedo. Ujú. Salió el hijo de... Ay, no me acuerdo del actor aquí voy a poner, pero me gustaba, digo, Mijares tuvo una aparición al inicio y una aparición al Pero fue final. donde ellos se conocieron y que según surgió el amor. Pues se conocieron y ella se enamoró, él no. Aunque, Y ella se aunque enamoró. años después ya se casaron. Sí. Ay, nunca se eso. me hizo guapo Mijares, ni galán ni nada. Ah, excelente cantante, por supuesto. Pero guapo no. Ni Eh. Emanuel.
En gusto se rompen más. Sí, Digo, se rompen géneros. You know. Hubo también, aquí me voy a hacer un retroceso y una mención específica, especial, para una caricatura, una película social que hizo Héctor Suárez, El Mil Usos. Yo creo que no fue una película social, pero fue un perfecto retrato de las carencias, de las necesidades y de la situación real Sí. de la sociedad mexicana en su mayoría en esa época, en los 70. Fue a finales de los 70. Igual que Lagunilla, mi barrio. Igual que Mecánica Nacional. Mecánica Nacional, qué escena cuando se muere la mamá, ¿eh? O sea, Y nos ahí, detiene la policía. ahí es donde sale el aún existente clásico mexicano, donde no tiene dinero más que para una fiesta o para vacaciones. Y cargaban hasta con el perico, ¿eh? O Sí. sea, Situaciones, todas las situaciones. y ves las cápsulas de las noticias de los puentes y de vacaciones y real, así se van a Acapulco, así se sigue yendo la gente a Acapulco. Y eso fue en Así el nos 73. fuimos a Acapulco una vez. En el Bueno, a se- casitas. Ajá. En el 73. No la puse porque, bueno, Mecánica Nacional ya tenía un montón de tiempo. Películas de los 80s. Aquí voy a hacer mi mejor mención. La película de los 80s que me marcó, que me encantó, que vi, fue en el año 84 y se llamaba Katy la Oruga. Uf. Katy la Oruga fue una película animada entre México y España. Yo no sabía Una eso de la coproducción. España. Una coproducción México-España, porque además fueron los mismos que hicieron Cantinflas Show. México-España. Ok. Fue esa cuestión, pero Katy la Oruga es una película de una oruga, mi primera heroína, Sí. que tiene una comunicación con la madre naturaleza y le dice que tiene que salir a buscar, o más bien que tiene que encontrar su vocación y lo que tiene que hacer. Pero esta Encuentra mensa- tu vocación, Katy. Esta mensa se va por todo el mundo, encuentra amigos y todo eso, y cuando regresa es cuando dice que no, que realmente donde tenía que buscar era dentro de ella. Es una película Un mensaje. demasiado profundo Sí, para la época y para la edad en la que la vimos. sí. Es una, en verdad, nuevas generaciones, y no refiriéndome nada más a los jóvenes o a los niños, a los papás sobre todo. Busquen Katy la Oruga en YouTube y véanla con sus hijos. Qué preciosa película. Independientemente de todo lo que conlleva la producción de la música, que fue mexicana, Ujú. y de las animaciones, que fueron mexicanas, porque la coproducción fue eso, nada más pagar el hacer la película, pero todo fue mexicano. Qué belleza. ¿Te acuerdas que mi cumpleaños fue de Katy la Oruga? Por supuesto. ¿Y te acuerdas que la piñata me duró como 2 años porque nunca la quise romper? ¿Y te acuerdas que tu mamá nos regaló camisetas de Katy la Oruga? La piñata se durmió Increíble. conmigo 2 años porque no dejamos que la rompieran. Porque romper la piñata era destrozarla. Queríamos demasiado a Katy la Oruga. Demasiado. De hecho, en los jardines de Mariana, en el jardín, había unas plantitas, vamos a poner la imagen, que era como un capullo. Lo oprimías y ¡pum! Se desenrollaba y era como una oruga. Decíamos que esa era nuestra Katy la Oruga y de repente la O nuestras dejábamos, enchiladas, ¿no? la dejábamos en un árbol. Obviamente por el viento se caía y decíamos, ya, se Voló. convirtió en mariposa y voló. Voló. El mensaje en sí es: nunca vas a encontrar la respuesta a quién eres y qué misión tienes en esta vida más que adentro de ti. Qué profundidad. Esa película fue... Y ahora que estábamos haciendo el review y que volví a ver las escenas, quedé No, impactado. es que para un niño el que te presenten, sobre todo porque tenemos como 5 o 6 años, Sí, ¿no? Que te presenten esa transformación o esa metamorfosis que sufre un animal y que fuimos mal guiados. O sea, perdón mamá, perdones tíos, fuimos mal guiados porque si nos hubieran explicado que esa metamorfosis, tal cual lo dice Franz Kafka en su libro, la llevamos cada persona, yo creo que hubiera sido un despertar de una curiosidad que nos hubiera llevado a una situación más allá a temprana edad. Pero es un mensaje profundo, bellísimo, y que yo creo que no debemos de dejar que se pierda. Yo como mamá o papás, güey, guiemos a los niños a que la felicidad y la misión de vida está aquí adentro. Tú sabes qué es lo que necesitas para ser feliz, tú sabes qué es lo que necesitas, tú necesitas descubrir tu camino y te tienen que dejar ser
para descubrir ese camino. Definitivamente. Y rodearte de amor. Fue... Porque cuando sale Katy la Oruga 2, ella es mamá. Ella es mamá y tienen a Kiki y Coco, Ajá. que se llamaba la película Katy, Kiki y Coco, que ya no me gustó, pero Katy la Oruga. Pero hablaba de una mamá súper protectora, Ajá. que le daba miedo. Al final ella misma, lo que en algún momento ella sufrió, por así decirlo, de falta de guía, ella sí tenía la guía, pero le daba miedo soltar a sus hijos, que es otra parte de la vida. Pero son películas bellísimas, orgullosamente mexicanas, y que valen muchísimo la pena que las vean con sus hijos. Definitivamente. No sé si tienes algunas Aplausos otras. por eso. Katy la Oruga, de verdad. Aplausos por Que es eso. la primera heroína mexicana. Yo sí tengo una A ver. que es emblemática para nosotros porque las vimos como 200,000 veces de la 1 a la 10 o a la 15 o a la 20. La risa en vacaciones. Empezó en los 80s. Se consagró en los 90s, pero la primera. No mames, nos vimos todas, Charles. Todas es todas, y no una, no dos. O sea, ya no sabíamos las escenas de memoria. Si vienes de aquí, Pa' allá, si bailas de allá, pa' acá te van. Enseguida tú verás. Pasito tun tun. Pasito. Las mejores, las de los baños. Pedro, Pablo y Paco. De verdad que 3 actorazos cómicos que hicieron de la risa en vacación. Digo, empezamos con la 1 porque son los 80s. En los 90 vamos a desarrollar todas las, Pero qué todos buenas los demás. películas. Sí, claro. Pa' pendejear. Por supuesto, por supuesto. Las llegamos por a ver con supuesto. nuestros papás. No nos paraban de tarugar, de ay, qué tontos son, qué tarugas, pecenas, pero ahí estaban. Sí. Muy buenas, muy buenas. El tigre que según habían soltado con sus En el baño, el que iba con los, Pablo que iba con enyesado de los brazos que le ayudaran a hacer del baño. La comida que se movía. Cuando prestaron un auto. Cuando el ciego que sí veía. A las señoras levantándoles la falda. Buenísimas, Que obviamente estaba actuado, pero era tan... Actuado por ellos, pero los que caían en las bromas no. Se dice que también algunos ya sabían qué onda. Porque las reacciones eran... Yo creo que en las primeras 3 no. Ya después ya creo que Porque ya se amañó. reconocían esos güeyes. Pero eran muy buenas. Sí. Muy buenas. Pataruderas. Definitivamente. Hay películas que salieron en los 80. No sé si tienes alguna otra. Pues no las tengo como 80s, pero sí las tengo como menciones clásicas. Ajá. Que vale la pena porque todos las vimos. Y las seguimos viendo. Lo dije en un capítulo, creo. Santa Claus. Ajá. Una película de los 50. Que yo la empecé a ver porque mi mamá me la enseñó. Y luego cada Navidad la transmiten. También es una película preciosa con un mensaje muy bonito de que el tema de la Navidad no son los regalos, sino el llevar a cabo los deseos que tienes más profundos, ¿no? Y rodeado de amor y de tu familia. Y de que los milagros llegan a pasar. Entonces, esa está muy bonita. Las del zorrillito. Las del zorrillito. Que era el Manuel Loco Valdés. El lobo. El lobo y era el zorrillito. Eran clásicas. las de Chabelo. Pulgarcito también. Ajá. Eran clásicas. ¿Por qué? Porque los domingos antes de Chabelo o después de Chabelo había Antes. películas. Ajá. Y entonces esas eran las clásicas. Las de Caperucita también. Las de Chabelo, contra los monstruos, contra los fantasmas, contra las momias. Y también nos el chutamos las de santo. los santos. El santo, Blue Demon, contra los zombies, contra los muertos vivientes, que es lo mismo. Que aunque que tienes toda la razón, que aunque fueron de los 60s y 70s, se transmitían en los 80s. Y nos las chutamos en los 80s. Por eso hacemos esta referencia. Y era un cine muy interesante. Un cine muy padre, muy... no sé. Yo creo que no era bonito, mucho menos perfecto, pero te hablaba de una industria que que se estaba aventando a hacer algo diferente. No la típica película de amor, de romance. O sea, eran cosas diferentes y que te terminaban entreteniendo. Claro, que era el fin principal. Entonces, yo creo que eso hablaba de gente que tenía una visión diferente, que se atrevió a hacer las cosas y que grandes producciones o grandes historias se han dado por eso, cuando te atreves a hacer las cosas. Hay algunas películas que se hicieron en los 80s que no las hemos visto, bueno, obviamente por la edad, bueno, al menos yo no las he visto. Me voy a quedar con la tarea de ver estas 4. Dime si tú ya las viste. A ver. Rojo Amanecer. Ya. La de Tlatelolco. No la he visto, que fue en el 89. Los Motivos de Luz.
No. Con Patti Reyes Espíndola. No. Un caso real de una señora que es acusada de matar a sus hijos y no se esclarece. Patti Reyes Espíndola también, increíble, increíble actriz. A ella véanla con Mara Patricia Castañeda. Qué buena entrevista le hizo. Y Adela Micha también en la saga. Los Albañiles. No, no lo he visto. Culto popular, o sea, dicen premiada en Europa, premiada en Francia, Los Albañiles. Y Veneno para las Hadas. No, tampoco. Ana Patricia Rojo, de niñita. Y habla sobre una niña que tiene una amiga y que dicen que es bruja y que van a hacer veneno para matar hadas. Ok. De ese tipo de películas. Las encontré, no las he visto. Creo que me va a quedar de tarea el verlas para en algún momento volver a platicar. Bueno, la de Los Albañiles, yo creo que es todo un mundo para análisis social y psicológico. Uh-huh. ¿Qué segmento de la sociedad tan maltratado, tan abandonado educacionalmente, pero son por los que tenemos casas? Claro, son grandes maestros. Y que son... El chiste que dice que un albañil sabe, un maestro albañil sabe más que un arquitecto, yo creo que sí. Qué brutales máquinas de trabajo son. O sea, wow. Yo creo todo es nuestro respeto, Sí. toda nuestra admiración. Y debe de ser muy interesante como lo de los... ¿cómo se llamaba la de Silvia Pinal que hizo el productor famosísimo español? ¿Viridiana? No, Los Abandonados o Los Miserables. No, me Los acuerdo. Abandonados. También dicen que yo creo que es más o menos, porque también habla de una De clase Luis Buñuel. social, Luis Buñuel, muy, muy rezagada, muy abandonada, con grandes lecciones. Y la de Rojo Amanecer, yo creo que es y a propósito de la muerte hace, ¿qué? Un par de meses, Ajá. de Luis Echeverría, es un episodio negro de la historia de México, sí, en un sector que duele, que son los jóvenes, ¿no? Que cuando estás joven estás empezando a descubrir el mundo, a querértelo comer. Muchos hablan, yo por lo que he leído, muy necesario ese tema de restricción en un medio de un mundo donde se estaba empezando a globalizar el socialismo y el comunismo, pero en una sociedad tan conservadora y de tan familia recalcitrante, o sea, analizándola es una película que duele en la historia. Ok. Duele, y en su mayoría es una forma muy cruda de narrarte lo que vivieron cientos de jóvenes en unos cuantos, y son historias diferentes porque había desde la clase alta hasta clase media, hasta los mismos que vivían en Tlatelolco, que es una zona, pues en esa época era de interés social. Ajá. ¿No? Creo que sigue siendo así, pero te das cuenta de la calidad humana de mucha gente que ayudó a los jóvenes, de esa hambre que tenían en ese momento el gobierno de acabar y exterminar con muchas cosas. Es muy cruda, muy buena película, narrativamente. Me quedará de tarea de ver estas películas. ¿Qué les ha parecido este episodio? Creo que es apasionante la cuestión de las películas. Obviamente nos hacen falta más, no las podíamos ver porque era de Rafael Inclán, del Caballo Rojas, de Luis de Alba, de todos estos albur y todo eso que no fue en su momento que nosotros la pudiéramos ver. Pero y que sí no nos tocó porque eran setenteras, ¿eh? Sí, y algunos de los 80, pero pues bueno, también la de los hermanos Almada, todas estas de Pistoleros y Matones, Lola la Trailera, que también fue icónica en los 80. Pero hay que decir algo que sí es cierto, son películas en un contexto de una narrativa de narcotráfico inicial. Sí. Jamás yo creo que estos güeyes que trataron de idealizar el tema, no al narcotraficante o la actividad, sino el tema, yo creo que jamás imaginaron cómo iban a estar hoy en día esos temas en el cine o en las series o en la televisión, donde por ejemplo la del Chema que hizo Mauricio Ockman, te lo presentan tan guapo, papito, estás re chulo, Mauricio Ockman, que te quisieras todo, Claro. ¿no? Pero eran temas de narcotráfico en la frontera, porque nada más pasaba esas cosas en la frontera. Sí. Entonces, sí, también son interesantes. No, y además que eran churros, y ahorita Netflix tiene señoras producciones de Narcos México, Narcos Colombia, Pablo Escobar. ¿Cómo con cuánto dinero te harías una película en los 80s?
Ay, no sé, ni idea. No sé, a lo mejor lo doy 300,000 pesos. Lo Ya. de hoy. Ajá. Que en esa época debe de haber sido, no sé, 1,000,000 de pesos. No tengo idea, porque además, aunque eran películas, sí se llenaban los cines. Sí. Sí había gente que iba a ver, y los Almada ganaban muy bien. Uf, Los Almada ganaban muy bien. era una industria que Fuerte. se vendía bien en Estados Unidos con Claro, los migrantes. Exactamente. Entonces, si les ha gustado este capítulo, háganoslo saber, suscríbanse, aquí aparecen nuestras redes, estamos haciendo estas dinámicas, estamos poniendo encuestas, por favor, denle click a la campanita, síganos, denle like, por así llegar a más personas. Marian, ¿qué te pareció este capítulo? Súper interesante, yo creo que quedamos a deber mucho. Sí. Pero yo creo que también, y me acepto ignorante en el tema del cine de los 80, estaría bien padre que nos retroalimentaran y hacer una segunda parte. Me parece genial. ¿No? ¿Qué actor o actriz fue de sus favoritos en los 80? Es bien importante. ¿O qué películas tenemos que ver? Exacto. ¿Qué películas tenemos que ver para poder ahondar un poquito más sobre esto? Viene un segundo capítulo, pero ya, híjole, ahí sí ya bien comercial, donde sí somos bien clientes, que son películas norteamericanas. Y en los 80, Más. porque hubo infantiles, de Terror. de acción, Románticas de y drama. todo, y personajes icónicos, entrañables, que yo creo que todavía queremos remembrar. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias por su compañía en esta. Cuídense mucho. Salucita. Ay. Y nos vemos el próximo viernes con otro bote más grande de palomitas. Que estén muy bien. Disfruten su viernes. Bye.